Buenos días a todas y todos. Mi nombre es Romina Casanueva Muñoz, profesional de la Unidad de Discapacidad RM, específicamente de la Subcomisión Poniente. Y en nombre del Departamento de Compin Nacional y de todas las compines y subcomisiones del país, les damos la bienvenida a esta última cita para la capacitación sobre la actualización de la calificación y certificación de discapacidad en red. Quisiera recordarles, antes de que continuemos, que producto de la debida participación de todos nosotros en esta actividad, mediante obviamente la inscripción y el registro de asistencia en estos últimos 3 webinarios específicamente, se les hará envío de un certificado de participación al correo electrónico que registraron en su inscripción en un plazo aproximado de 15 días hábiles. ¿Ya? El tema a abordar en el webinario del día de hoy, nuestro último tema, es la certificación de discapacidad, el Registro Nacional de Discapacidad RND y sus beneficios. ¿Ya? Tal como en las sesiones anteriores, nosotros iremos consolidando las preguntas que surjan de parte de ustedes en nuestras dos plataformas, esta, Zoom, y contaremos con la ayuda de nuestro Roberto Cortés, encargado de la Unidad de Discapacidad de Tarapacá, quien también va a estar consolidando las preguntas de la plataforma de YouTube. ¿Ya? Así que al finalizar esta actividad de la exposición de Constanza, vamos a proceder con la ronda de preguntas. ¿Ya? Ahora dejo con ustedes a la señora Constanza Piris Tapia, terapeuta ocupacional, encargada nacional de discapacidad y beneficios del Departamento de Compin Nacional, que nos va a hacer la transferencia de conocimientos en esta última sesión de capacitación. Constanza, adelante. Muchas gracias, Romina, gracias, Roberto, y gracias a todos los que se han conectado hoy y se han conectado en las sesiones anteriores. Hemos tenido una altísima convocatoria, así que eso se valora muchísimo, muchísimo. Y hoy terminamos con el último webinar. Como bien dijo Romina, vamos a abordar lo que es certificación de discapacidad, registro inscripción en el Registro Nacional de la Discapacidad y los beneficios asociados, que eso tiene que ser parte de la presentación. La certificación de la discapacidad y la inscripción en el RND. Esta vendría siendo la última etapa del proceso completo. Recuerden que revisamos todo lo que es, pues primero revisamos la normativa, ¿cierto? Y el marco conceptual, que es desde el enfoque biopsicosocial y bajo la perspectiva de derechos humanos, de donde nos basamos para evaluar, calificar y certificar la discapacidad. Luego vimos todo lo que eran las entidades calificadoras de discapacidad, ¿cierto? Que son las instituciones interesadas en hacer el proceso de evaluación completo de los usuarios, de sus usuarios, ya para poder tener la información y ser ingresada a Compin. Luego vimos la fase de calificación de discapacidad, que tenía distintos hitos desde la recopilación de antecedentes, el ingreso del trámite, la propuesta de calificación, ¿cierto? Y ahí finalizaba el proceso a través de una formalización a través de la plataforma digital, ¿cierto? De la calificación completa, que cada una tenía sus precisiones, sus detalles, sus procesos, sus tiempos y todo. Y ahora último, luego que se genera la propuesta de calificación de discapacidad, ¿cierto? Que hace la unidad de discapacidad de Compin a través de sus profesionales, viene la fase de certificación de la discapacidad, que es de facultad exclusiva de Compin, y que ahí se determina a través de un dictamen, ¿cierto? Se toma una decisión si la persona tiene o no tiene discapacidad y cuánto porcentaje, cuánto grado. Y luego viene de esa parte que es de Compin, lo que es inscripción en el RND, que eso es registro del Servicio de Registro Civil de Identificación. ¿Qué es la certificación de discapacidad? Es el procedimiento médico-administrativo en virtud del cual una persona cuya discapacidad ha sido previamente evaluada, valorada y calificada, ¿cierto?, obtiene de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez un dictamen que acredita legalmente su grado de discapacidad en base a la información contenida en el expediente de calificación. Por eso es que es tan importante, relevante y debe ser bien elaborado el expediente de calificación, porque es con la información que la comisión determina el grado de discapacidad, ¿cierto? En esta etapa se define un puntaje de discapacidad
que resulta de una evaluación multidimensional. Y este grado de dificultad, ¿cierto?, de limitación, es lo que presenta la persona en todo lo que es los ámbitos de actividad y participación social en un momento determinado de su vida. Como hemos dicho siempre, la evaluación y el dictamen de certificación de discapacidad es en el aquí y en el ahora, ¿ya? Como mencionamos hace un rato, es de facultad exclusiva de la CONPIN la etapa de certificación de la discapacidad. Como hemos visto, hay distintos hitos dentro de cada etapa. Inicialmente, como les comentábamos, era calificación, certificación e inscripción, pero en cada una de esas etapas hay hitos muy relevantes y que no se pueden pasar por alto, y el manual lo que permite es revisarlos mucho más en detalle. El primer hito es la comisión de certificación de la discapacidad, el segundo hito es el dictamen, la decisión, ¿cierto?, que se toma, y el último es el envío de la resolución y notificaciones de rechazo o disminución, que lo vamos a ver más en detalle. Dentro del hito 1, vamos a hablar de la comisión de discapacidad, ¿cierto? Esta comisión está formalizada a través de una resolución de la Secretaría Regional Ministerial de Salud correspondiente a la CONPIN o subcomisión que sea, ¿cierto? Tiene que estar conformada por presidente o presidenta de CONPIN o subcomisión, o el subrogante en su caso, ministro de fe o ministra de fe de lo mismo, médico o médica contralor, ¿cierto? Y el equipo de profesionales de discapacidad. Psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, kinesiólogo, trabajador social, ¿cierto? Según sea el caso. No todas las subcomisiones o CONPIN tienen a todos los profesionales. Ya eso ha ido variando a partir de distintas decisiones que se han tomado en la contratación de los profesionales, ¿cierto? Y esperamos en un futuro no tan lejano que podamos contar con el equipo lo más completo posible. Y por eso es tan relevante también la incorporación de más entidades calificadoras de discapacidad para poder tener una evaluación multidimensional y biopsicosocial realmente completa, ya con los equipos de profesionales que se requieran. La comisión deberá reunirse ya con una periodicidad necesaria para resolver los casos. No hay veces en que se reúnen en la semana, o sea, dado los casos generalmente es mínimo una, pero si hay una alta demanda de certificación de discapacidad, hay comisiones que se reúnen 2 o 3 veces a la semana. Va a depender de la cantidad de casos que se vayan ingresando y de la capacidad de respuesta que tenga cada comisión. Esas son decisiones internas, eso no está estandarizado porque va a depender de la cantidad de casos que tenga la comisión y de la cantidad de recursos humanos que se tenga también para poder comisionar. Como les mencioné, tienen que estar el presidente, ministro, médico y equipo de profesionales. Por lo tanto, hay un quórum mínimo para poder reunirse. ¿Cuál es el procedimiento que hace la comisión? ¿Ya? Durante la sesión, ¿ya?, cada profesional de discapacidad da lectura a la propuesta de calificación que vimos la semana anterior, que obviamente da lectura a la propuesta de calificación que hizo ese profesional junto con los antecedentes relevantes del caso. La comisión en su potestad y previa discusión de carácter técnico podrá acoger, modificar, puede ser aumentar o disminuir, o rechazar la propuesta de calificación, que es el porcentaje y grado de discapacidad principalmente. Eso se revisa técnicamente. Cuando hablamos de comisión, se genera una discusión, ¿cierto?, dentro de la mesa, donde se revisa caso a caso la condición de salud, ¿cierto?, el porcentaje y grado de discapacidad, se analiza nuevamente la coherencia, ya el profesional llevó un trabajo previo, ya, de análisis, por lo tanto se revisa ese análisis y propuesta que plantea la propuesta de calificación. Toda modificación que se haga a la propuesta, toda, ¿ya?, debe quedar en el acta realizada por el ministro de Fe o por la ministra de Fe. ¿Por qué es importante esto? Como les mencionamos, este es un acto administrativo, ¿ya? Por lo tanto, tiene que quedar en acta, registrado todo lo que se conversa y se discute en la comisión, ¿ya? Los ministros de Fe tienen una responsabilidad importante de mantener la información completa
y de ahí también registrando lo que se conversa en la plataforma digital. Esto recuerden que todo está digitalmente, por lo tanto, cuando están viendo la propuesta de calificación, la comisión lo está viendo a través de una pantalla, está viendo la información del caso a caso. Cada tema tiene adjuntos los informes o la información, entonces la pueden estar abriendo, la pueden revisar en más detalle, y la ministra de Fe tiene que ir analizando y recabando la información más relevante, puntual, que se analiza en la comisión. Y una vez que se analiza la propuesta, la comisión procede a entregar un dictamen indicando el resultado, ¿ya? Este puede ser aprobado, ¿ya? Aprobado con modificación del porcentaje de discapacidad, ya sea aumenta el porcentaje o disminuye el porcentaje, o rechazado. Y eso significa que se rechaza la certificación de discapacidad que se está solicitando, que se está analizando, ¿cierto? Vamos a ver más en detalle cómo se procede en cada uno de esos casos. Cuando se genera el dictamen, la decisión, ¿ya? Se cierra el caso, la ministra de Fe en la plataforma digital cierra el caso si le pone aprobado, aprobado aumentado, aprobado disminuido o rechazado, ¿ya? Esas son como las opciones que tiene. Luego de que se cierra la etapa de comisión, ¿ya? El camino que se genera va a depender del dictamen que se definió. En el caso de que se determine que fue aprobada, ¿ya? O aprobada aumentada, se genera una resolución de certificación de discapacidad y se pasa directamente a inscripción del registro civil. Automáticamente. Eso significa que le va a llegar una notificación y un correo electrónico con la resolución al usuario. Ingresó el correo electrónico del usuario, del representante, depende sea el caso. En el caso de la aprobada disminuida o rechazada, que es cuando aprobada disminuida, recuerden que cuando se le disminuye el porcentaje de discapacidad, y las rechazadas, existe la opción de presentar un recurso de reposición o apelación, que es un término más conocido por las personas, donde en la misma plataforma, ¿ya? A través de la misma plataforma, el usuario o el representante puede apelar o no a esta solicitud, presentando nuevos antecedentes a los ya expuestos. Por ejemplo, si se le disminuye, puede presentar un informe de un profesional, ¿cierto?, que corrobore que tiene mayores dificultades. En el caso del rechazado, si, por ejemplo, no presentó informes que corroborara su condición de salud y los puede presentar ahora, es la oportunidad. Todo se hace de manera digital y el sistema le informa, le va a informar, le llega una notificación de que su certificación de discapacidad ha sido aprobada, aumentada o rechazada y que tiene 5 días hábiles para levantar la apelación con nuevos antecedentes. Todo eso se informa, por eso es importante que cuando estén en el proceso siempre estén revisando el correo electrónico. Ya hemos visto los plazos, por lo tanto, si ya han pasado 20 días o 25 días desde que usted inició el trámite, que le llegó el comprobante de solicitud, ya están las fechas de estar revisando el correo electrónico para ver si su solicitud fue aprobada, aprobada aumentada, aprobada disminuida o rechazada. Lo último, en lo que está destacado en amarillo, usted tiene que hacer la apelación a través de la plataforma digital. No se hace ni por correo ni presencial, siempre es por la plataforma digital. Cuando apela, ya lo que hace la comisión es volver a analizar el caso. Ahí se tienen 5 días para hacer eso, 5 días hábiles, y si se aprueba, ¿cierto?, pasa la resolución a registro civil. En caso contrario, si se rechaza, ya pasa automáticamente a la resolución de rechazo. Esas son las opciones que existen en el proceso. Este es el formato de resolución que se entrega. Y este es el formato de resolución que le llegan a todas las personas, obviamente con sus datos personales y los específicos, que en este caso no vamos a exponer ninguno de ningún usuario, y dice que la solicitud número, que es el número del trámite, ha sido aprobada y aparecen los datos RUT, nombre, apellidos, origen principal de discapacidad
origen secundario si corresponde, porcentaje de discapacidad, movilidad reducida si corresponde o no, en este caso es sí, no, y fecha de reevaluación, que siempre va a decir una fecha o va a decir sin reevaluación. Esas son como las opciones. Este es un documento digital, por lo tanto, tiene firma electrónica avanzada y solamente va a tener el timbre de la subcomisión. Si ustedes se fijan abajo, en el borde derecho de la pantalla, en la imagen, dice incorpora firma electrónica avanzada. Ya. Cuando no tiene eso, no está firmado. Debe tener eso para que cualquier documento digital tiene que decir e indicar aquello. En el caso de que se rechace la certificación de discapacidad, se emite también una resolución. ¿Ya? Una vez que si usted determina que apela o no apela, o el caso que se rechace la apelación, también, y aquí va solamente a aparecer el root, nombre y apellido de la persona. Y la causal de rechazo, que es importante. Toda decisión que CONPIN toma a través de la comisión debe quedar registrada y se justifica y se fundamenta. Cuando se rechaza, siempre va a aparecer el motivo de rechazo. Y ahí CONPIN tiene la responsabilidad de indicar la causa, ¿ya? Pero no tan escueta. No puede decir faltó información. No puede ser tan general. Debe ser mucho más el motivo de rechazo, es que condiciones de salud, ya independiente que generan, por ejemplo, dificultades en la función y estructura, no corresponde a evaluación o determinación de discapacidad global. Y a veces nos pasa, ya que nos llegan solicitudes con lesión, no sé, con una lesión muy leve en la rodilla, ya, disfunción patelofemoral, por ejemplo, y a veces, dado el resultado del IVADEC más los antecedentes, no es causal de discapacidad global, independiente que le puede generar una dificultad a nivel de la función de la rodilla, por ejemplo. ¿Ya? Esas son más o menos decisiones que se van tomando. Como hemos visto anteriormente, la determinación de discapacidad es global, es una evaluación del desempeño completo de la persona, no si tiene dificultad en algunas actividades puntuales o en función de estructura solamente. Esta resolución, ambas, dependiendo sea el caso, llega por correo electrónico, en el que ingresaron cuando iniciaron el trámite. Una de las cosas que siempre nos preguntan, ¿cómo se determina la vigencia, ya, de la certificación de discapacidad? ¿Y cómo CONPIN lo decide? Hemos recibido comentarios así como que al azar. No es así. Todo lo que hace CONPIN tiene una fundamentación técnica, y va a depender de cada caso. Algunos criterios que se consideran, viendo el caso de cada usuario, por ejemplo, es la edad, ¿ya? Eso no quiere decir que a todos los adultos mayores, por ejemplo, se le va a poner sin reevaluación, o a todos los niños, no es así, sino que se mezclan estos criterios. La evolución de la condición de salud. Hay patologías que son crónicas, patologías que van involucionando, ¿cierto? Y que va generando dificultades a corto plazo, ¿cierto? También tenemos la opción, el criterio de pronóstico y acciones terapéuticas en proceso o pendientes que pudieran mejorar el desempeño. Esto es importante de tener presente, ¿ya? Porque, como hemos dicho, no todo pasa por la condición de salud, ¿ya? La edad es un factor personal. A veces se considera el territorio también donde la persona reside, que eso no es transversal, pero a veces se considera porque eso también impacta en la gestión que se puede hacer del trámite. Y el caso de que la persona acceda o no acceda a rehabilitación, a tratamiento, a cirugía, etc. Eso también son decisiones que se toman. Cuando llegan personas, por ejemplo, con artrosis de cadera muy severa y que tienen acceso a la cirugía a través del GES, por ejemplo, para mayores de 65 años, ese también es un criterio importante a considerar porque una vez que la persona tenga acceso a la cirugía, la dificultad en el desempeño disminuye considerablemente. Quizás esto no quiere decir que no vaya a tener discapacidad,
pero sí va a variar. Por lo tanto, ahí, por ejemplo, la vigencia podría acotarse. En general, Compin no pone vigencias de un año, ya, porque eso sí, los años pasan, el año pasa volando, y nosotros mismos lo presenciamos, entonces va a significar que el usuario le llegue la certificación, van a pasar un par de meses y ya va a tener que volver a iniciar el trámite, que no es la idea tampoco. No es la idea generar que el usuario esté permanentemente tramitando, solicitando. Generalmente pueden ir en 3, 5 a 10 años dependiendo de cada caso. Y hay otros casos que sin reevaluación también. Cualquiera de las opciones, ¿ya? Los usuarios siempre tienen derecho a apelar, en el caso de que no esté de acuerdo con la decisión que se haya tomado. Esa es la certificación, ahí cuando se genera la resolución. Ese es el proceso que hace Compin. Una vez que se genera la resolución, ¿ya? Esta, por sistema, se va a la bandeja de entrada de las funcionarias de registro civil. ¿Qué es lo que tiene que hacer registro civil ahí? Es de acuerdo a lo que le dicta la ley 20.422, ¿cierto? Es reunir y mantener los antecedentes de las personas cuya discapacidad haya sido certificada por la respectiva COMPIN, de las personas naturales que presten servicios de apoyo o de la asistencia de personas con discapacidad. Eso es lo que hace el registro civil. En este caso, la certificación de discapacidad es a personas naturales, ¿ya? COMPIN certifica la discapacidad de personas naturales y registro civil puede hacerlo a personas naturales o jurídicas, pero eso es otro trámite que no le corresponde a COMPIN. También nos llegan bastantes consultas. Y eso lo hace registro civil de manera paralelo y no con temas de COMPIN porque nosotros certificamos a personas. Y a partir del decreto que tiene el Ministerio de Justicia, ¿cierto? El decreto 945 del año 2010, ellos inscriben a las personas, ¿cierto?, en el Registro Nacional de la Discapacidad a partir de la resolución que emite COMPIN y luego se genera la credencial y el certificado de discapacidad. Si se fijan, hay un detalle. Nosotros hablamos de resolución de certificación de discapacidad y registro civil habla de certificado de discapacidad. En términos legales, el documento que confirma, ¿ya?, que una persona tiene discapacidad es el que emite el servicio de registro civil de identificación, ¿ya?, porque esa es la confirmación de que la persona está en el Registro Nacional de Discapacidad. Por eso cuando dicen el certificado que emite COMPIN, COMPIN emite una resolución de certificación de discapacidad. Registro civil emite certificado de discapacidad. A veces uno dice que puede ser lo mismo, pero legalmente no es lo mismo. ¿Cómo hace registro civil la inscripción? ¿Cierto? Este es un paso importante porque en general los usuarios tienden a ir a preguntarle a COMPIN o a reclamarle a COMPIN de por qué no está inscrito, no le ha llegado la credencial, etc. Para ello hay que entender cómo funciona el proceso, ¿ya? Una vez que registro civil recepciona la resolución de certificación de discapacidad, a través de la plataforma digital, lo que hace es un funcionario o funcionaria de registros especiales del Servicio de Registro Civil e Identificación, se asigna, ¿ya?, los casos. A registro civil le llegan una cantidad altísima de resoluciones de discapacidad de COMPIN. Ellos ven a nivel nacional todas las COMPIN. Mensualmente nosotros estamos emitiendo aproximadamente entre 3.500 a 5.000 certificaciones, resoluciones de certificación de discapacidad. Comprenderán que esas mensualmente ya le llegan a registro civil. Tienen asignado un número importante de funcionarios, pero como comprenderán, y todos los que trabajamos en la administración pública, tampoco tenemos una alta cantidad de recursos humanos. Por lo tanto, el esfuerzo que ha hecho registros especiales, ya a partir del trabajo que han hecho sus funcionarios de ir ingresando velozmente las resoluciones, de verdad que es algo que hay que reconocer y que ustedes tienen que tener en conocimiento. ¿Qué hace el funcionario de registro civil ahí? Toma esta resolución, está en la plataforma, ¿cierto?, de COMPIN Cero Filas, y tiene que abrirla, ¿ya? Así de concreto es, abre esa resolución, la revisa por completo,
Y esa información le ingresa a la plataforma interna que tiene el Servicio de Registro Civil e Identificación. Por lo tanto, Registro Civil está usando con dos plataformas, digital, la resolución, y su propia plataforma interna, que es de Registro Civil, donde ingresa la información. Lo que hace el funcionario es validar los datos de la persona con discapacidad. ¿Qué quiere decir esto? RUT, nombres, fecha de nacimiento, dirección particular, dirección de notificación. ¿Ya? En general hay un trabajo colaborativo con Registro Civil, y en el caso de que hay personas, por ejemplo, que tienen 4 a 5 nombres, que en la cédula de identidad no aparecen, pero que en el registro civil sí, entonces ellos completan esa información. Si hay algún dato que no sea coherente con la información que ellos tienen, ¿ya? O que viene con una fecha, por ejemplo, de reevaluación poco clara, o que hubo un error de tipeo, lo que hace el Registro Civil es devolver el caso a CONPIN. CONPIN hace la modificación y la vuelve a enviar a Registro Civil. Y en el caso de que no se devuelva, que son poquísimos casos que se devuelven, muy pocos, ¿ya? ¿Y por qué sabemos que son pocos? Porque nosotros tenemos el trámite de certificación de discapacidad y es parte del sistema de gestión de calidad de la Subsecretaría de Salud Pública. Por lo tanto, nosotros hacemos seguimiento a todos los casos que se devuelven de Registro Civil a CONPIN. Por lo tanto, sabemos muy bien que son pocos casos. Y cuando hablo de pocos, que son contados con los dedos de la mano, ¿ya? Y si no se devuelve, lo que hace el Servicio de Registro Civil e Identificación es ingresar el caso al Registro Nacional de Discapacidad. Lo ingresa a la plataforma del Servicio de Registro Civil, ¿cierto?, de identificación, y ahí finaliza el ingreso de datos. Una vez que se ingresan los datos y se cierra el trámite en la plataforma interna de Registro Civil, se emite la credencial de discapacidad. Recién ahí se emite la credencial de discapacidad. Y esta credencial de discapacidad la envían por Correos Chile, ¿ya? Por eso es importante que tengan conocimiento que la credencial, que es el carné, que la gente popularmente lo conoce como el carné de discapacidad, ya se envía por Correos Chile. Por eso es importante que la dirección de notificación sea un lugar donde Correos Chile pueda llegar con la facilidad que se le permita, ¿ya? Por otra parte, se emite el certificado de discapacidad, ¿ya? Y ese se puede descargar de la página web de registrocivil.cl, ¿cierto?, en los servicios en línea, ¿ya? No tiene costo la descarga del certificado de discapacidad, lo tiene que hacer con root y clave única. Si requiere la credencial de discapacidad, ¿cierto?, ahí esa tiene un costo como de 870 pesos. Pero el certificado, que tiene la legalidad de reconocer a esta persona como persona con discapacidad en el Estado de Chile, lo puede descargar a través de la página web de Registro Civil e Identificación. Terminado ese proceso, donde la persona se certifica que tiene discapacidad, ¿cierto? Nos pasa muchas veces que hay usuarios que les llega la certificación y que recién ahí se dan cuenta que no estaban de acuerdo con el resultado, sin haberlo visto previamente en el plazo administrativo que tuvieron de 5 días, ¿cierto? Y vuelven a iniciar un trámite, ¿ya? Y vuelven a iniciar un trámite con los mismos antecedentes y todo. Y muchas veces queriendo apelarse o aferrarse a esta etapa de recalificación. Y nosotros no aceptamos esos trámites y no los ingresamos, ¿ya? Porque la recalificación, ¿ya?, es cuando una persona puede solicitar una nueva calificación de discapacidad con PIN, ¿cierto?, considerando que cuenta con nuevos antecedentes de evaluación, valoración y calificación de su condición, ¿ya? Y esta solicitud puede ser solamente una vez dentro del año calendario. Ejemplo, si una persona fue certificada el año pasado, por ejemplo, ¿ya?, en esta misma fecha, o en noviembre en enero de este año, ya que todavía no ha pasado un año, pero se contagió con COVID, por ejemplo, que nos han pasado casos, y quedó con secuelas posterior al COVID.
ese es un antecedente nuevo porque está la evaluación, la valoración y calificación de la condición de discapacidad cambió. Y ahí la persona puede solicitar una nueva recalificación, ¿ya? Porque tiene antecedentes nuevos. En caso contrario, si no tiene antecedentes nuevos, ¿ya? Tiene que esperar un año. Tiene que esperar un año desde la fecha que se emitió la última certificación, y aquí eso siempre va en el certificado y en la credencial. Esas son las únicas razones por las cuales yo puedo hacer una recalificación. Y que nos ha pasado con casos puntuales, como les menciono, cuando las personas o los adultos mayores presentan una patología que les genera un cambio, o en este caso que estamos en contexto pandemia, se han contagiado por COVID y han quedado con secuelas. Recuerden que el COVID, cuando hay comorbilidad, genera mayor impacto en las personas. Y acá el proceso que se hace es de cero, es partir de cero, ¿ya? Por lo tanto, cada vez que usted va a solicitar una recalificación por antecedentes nuevos, ya se hace un proceso nuevo. Por lo tanto, no necesariamente va a tener el mismo porcentaje de discapacidad o el mismo grado de discapacidad, porque es con información de la cual usted está subiendo. Si está subiendo una porque no le gustó el porcentaje que le habían dado, nosotros no vamos a aceptar esa solicitud porque por ley, estas son las razones por las cuales nosotros podemos aceptar. Por lo tanto, esa no va a ser aceptada. Y se hace una nueva calificación, una nueva certificación, y se hace una nueva inscripción en el Registro Nacional de la Discapacidad. Luego que se hace todo este proceso, lo que nos preguntan es cuáles son los beneficios asociados al Registro Nacional de Discapacidad. En general, como es de conocimiento usted, no hay beneficios pecuniarios, ¿ya? No está asociado a plata, no son beneficios que a lo mejor para las personas tengan una significancia importante porque no son tan tangibles, porque generalmente el beneficio se piensa que puede ser asociado a cosas más tangibles, ya que disminución de las barreras arquitectónicas, ¿cierto? O de la información o de acceso a posibilidades que tienen las personas que no tienen discapacidad. ¿Ya? Uno de los beneficios asociados es que cuando se tiene el RND, cuando se está inscrito en el Registro Nacional de la Discapacidad, eso se incluye dentro del cálculo de la calificación socioeconómica del Registro Social de Hogares, ¿ya? Y eso los usuarios lo supieron, y nosotros, cuando empezó a entregarse el IFE, tuvimos un pic también de solicitudes porque las personas desconocían que si tenía un miembro con discapacidad dentro del grupo familiar, eso también impactaba en la evaluación socioeconómica que se hace. Y así que eso también se considera en el cálculo. Aquí no vamos a entrar a detallar cómo se hace el cálculo, eso le corresponde al RCH, pero sí es importante que sepan que se considera dentro del cálculo que se hace. Otros beneficios tienen que ver con la prestación de atención de salud en modalidad libre elección sin tope en la atención de kinesiología, terapia ocupacional y fonoaudiología. Recuerden que siempre se tenía topes de atención. Primero, terapia ocupacional no estaba en modalidad libre elección, que se retorna después de muchos años a poderse atender en esta modalidad, ¿cierto? Tanto en FONASA como ISAPRE, a la terapia ocupacional. Kinesiología también tenía sus topes de atención y fonoaudiología también, ¿ya? Es importante destacar que esto va a permitir que en los centros de rehabilitación privados, por ejemplo, puedan las personas acceder a las atenciones de kinesiología, terapia ocupacional y fonoaudiología con un costo bastante más bajo de lo que se pagaba anteriormente en caso que se pagaba de manera particular, por ejemplo, ¿ya? Y a través de las ISAPRE se puede reembolsar. FONASA no, pero a través de ISAPRE sí. Postular a programas de SENADIS, ya del Servicio Nacional de la Discapacidad, dependiendo del área donde se quiera solicitar o postular algún programa. Acceder a los requisitos de la Ley de Inclusión Laboral, que es la Ley 21.015, ya que eso es que responda a un porcentaje de personas con discapacidad que tiene que tener una empresa contratada. Postular a subsidios habitacionales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Últimamente esto ha sido bien solicitado, ya las personas han solicitado el trámite porque cuando se van a abrir las ventanas, por ejemplo, de postulación a los subsidios, las personas informan
que si tiene discapacidad puede acceder a un monto mayor de OF, y además de tener discapacidad tiene movilidad reducida, también. Lo importante es que las personas sepan que Compin determina la discapacidad y determina si tiene o no tiene movilidad reducida. Si eso le genera una oportunidad o le complica la postulación al subsidio, es un tema que las personas tienen que resolver con el MIMBU o con el Servio. Nosotros no vamos a hacer modificaciones a las resoluciones porque la persona quiere que le saquen la movilidad reducida, por ejemplo. ¿Ya? Nosotros no lo podemos hacer porque eso se hizo un dictamen, a no ser que haya pasado un año calendario y la persona solicite una recalificación. Y aún así, si desde el punto de vista técnico la persona tiene movilidad reducida, nosotros debemos indicarla en el documento para que los usuarios estén en conocimiento y ustedes también los puedan orientar respecto a ello. Existen becas de educación que provee el Ministerio de Educación. El Ministerio ha hecho un trabajo importante en temas de inclusión educativa, ¿cierto?, a personas con discapacidad. Las universidades también han hecho un trabajo muy importante a lo largo de todo el país. Eso es bien reconocible, que no está centralizado en la región metropolitana, sino que también en Concepción, en Temuco, ¿cierto?, se han hecho avances importantes. Me imagino que en otros también, en Valparaíso también. Solicitud de ajustes, adecuaciones y apoyos en la rendición para postulantes con discapacidad del DEMRE. También en las evaluaciones que se realizan para ingreso a la universidad, ¿cierto? Solicitud a educación superior, solicitud de exención de restricción vehicular en las regiones que lo haya, acceder a rebaja arancelaria en la importación de vehículos y de ayudas técnicas. Lo que hace Compin tiene que ver con elementos opcionales, ¿cierto?, para vehículos de personas con discapacidad. Ese es el trámite que hace Compin. Nosotros no hacemos importación de ayudas técnicas, para que lo tengan en conocimiento, eso le corresponde a Cenadis. Nosotros sí vemos los elementos opcionales para solicitar la rebaja arancelaria a la aduana. Y el uso de estacionamiento es exclusivo para personas con discapacidad, que a veces las personas miran como un beneficio muy, muy básico, ¿ya? Pero las personas más antiguas con discapacidad reconocen y valoran mucho, porque antes no había estacionamientos y las personas a veces tenían que dejar sus vehículos o los dejaban, si tomaban una locomoción, un taxi, los dejaban muy distantes. Y para una persona que tiene problemas de movilidad, ya quedar lejos de un banco, lejos de un supermercado, es un nivel de energía importante para desarrollar esa actividad. Así que ese también es un beneficio muy importante. Pero ¿cuál es el principal beneficio? ¿Ya? Que no tiene que ver con beneficios solamente asociados a algún servicio. Tiene que ver con un tema de autodeterminación y de reconocimiento de que existen personas con discapacidad en el país. ¿Ya? En general, del porcentaje del casi el 14% de personas con discapacidad que existen en Chile, haciendo un proxy entre el 2015 y a la fecha, que hizo el Estudio Nacional de Discapacidad, el estudio de discapacidad que hizo Cenadis, ¿cierto? Solamente el 1% más o menos tiene la credencial de discapacidad, ¿ya? Entonces, o sea, estamos hablando de 3 millones de personas y 400.000 tienen aproximadamente el RND. Entonces, son cifras muy polares, ¿ya? Que no nos refleja en realidad la cantidad de personas con discapacidad reconocidas. Es muy distinto hacer un estudio que nos diga más o menos cuál es la proyección de personas con discapacidad, a tener datos gruesos, concretos, de que tantas personas tienen discapacidad y estén inscritas en el Registro Nacional de Discapacidad. Por lo tanto, el ser reconocido ya permite que el Estado tome decisiones mucho más concretas frente a las personas con discapacidad. Por eso es que se invita a ser reconocido como tal, para que también desde la política pública se puedan tomar decisiones mucho más concretas, mucho más activas, y que realmente lleguen a las personas. Pero para eso necesitamos que los usuarios y las usuarias, ¿cierto?, las personas soliciten el trámite
y quieran ser reconocidas como personas con discapacidad. Eso tiene que ver con la autodeterminación. Y para tomar decisiones las personas tienen que estar informadas. Por lo tanto, nuestra responsabilidad como instituciones, tanto con PIN como ustedes que trabajan en la red de salud, en la red público-privada, en la red de educación, en otros ministerios o en otras carteras gubernamentales o en los municipios, es importante que se inste al usuario a ser reconocido como persona con discapacidad. Los municipios también tienen beneficios que son muy locales, pero que también requieren que la persona tenga el RND, el Registro Nacional de la Discapacidad. Terminando esta presentación, quiero recordarles que hemos visto, lo planteamos inicialmente, en estos 4 webinars, que ha sido mucha información, ¿cierto?, de actualización, el marco normativo conceptual, hablamos sobre la CIF y el modelo biopsicosocial, hablamos sobre las entidades calificadoras de discapacidad y las instituciones colaboradoras, donde ustedes trabajan, la mayoría, calificación de discapacidad con todos los hitos relevantes y la certificación de discapacidad y la inscripción en el Registro Nacional de la Discapacidad. Hemos hecho un trabajo importante de actualización de la información y también agradecemos el interés y la participación que ustedes han hecho. Y hemos dado por terminados los webinars y ahora pasamos a la ronda de preguntas. Así es, gracias Constanza. Hay varias preguntas relacionadas a muchos de los tópicos que abordaste. Voy a intentar ir en un orden lógico. ¿Ya? La primera de ellas es, ¿qué relevancia tiene para la propuesta de certificación, que la propuesta de calificación sea aprobada con un menor porcentaje de discapacidad si el porcentaje no determina los beneficios que puede recibir el usuario? Efectivamente, el porcentaje no está asociado a los beneficios, pero la evaluación tiene que ser real y fidedigna. Por lo tanto, si la comisión determina que el porcentaje se disminuye o se aumenta, en base a los antecedentes y la propuesta presentada, se tiene que hacer. Nosotros no estamos pensando en los beneficios, estamos pensando en la evaluación individual que se le está haciendo a esa persona desde una visión global de la discapacidad. Independiente que el porcentaje sea asociado o no a los beneficios, que no es el caso, ¿ya? Nosotros determinamos lo que corresponde a la evaluación que se está haciendo de ese usuario. Muchas gracias, Constanza. Otra persona pregunta, en relación a los integrantes de la comisión, si el presidente de la subcomisión ejecuta labores de contralor, ¿puede participar en la comisión con esa dualidad de funciones? Si el presidente de la CONPIN es médico, claro que puede. Claro que puede. No lo inhabilita. No lo inhabilita porque hace doble función simplemente. Pero sí lo puede hacer. Y si no es médico, tiene que haber un médico contralor y el presidente está. Obviamente ideal que pueda estar el presidente y sea de otra disciplina, pero también va a depender de la CONPIN que sea. ¿Ya? Pero si es médico, puede ser el presidente. Perfecto, muchas gracias. Preguntan, ¿existe alguna circular que regule el hacer la certificación a las mismas personas de la comisión, o sea, por sus mismos compañeros? Ya. Existe el estatuto administrativo y existe la ley 19.880. Nunca van a haber circulares ni protocolos cuando existe una ley ya que indica cuáles son las funciones, ¿cierto?, de un funcionario público, ¿ya? Y está el tema de probidad, ¿cierto?, y de conflicto de intereses, ¿ya? Acá, importante saber que el que se tiene que inhabilitar frente a la evaluación es el profesional que está solicitando la certificación de discapacidad, ¿ya? Partimos de la base que estamos con personas probo, ¿cierto? ¿Ya? Esa es la base, por eso es funcionario público, si no, no lo sería. Y eso es para todo, no es solamente para CONPIN, eso es para todo el funcionario público. Si hay vínculos de amistad o familiares, obviamente la persona se tiene que inhabilitar, o de enemistad, que también puede pasar, la persona se tiene que inhabilitar. Pero en estricto rigor no necesariamente se tiene que inhabilitar. ¿Qué hacen en general las CONPIN? Tratan de que su funcionario sea evaluado por otra subcomisión. Generalmente lo hacen así para evitar cualquier, más que sospecha, es como luz de conflicto de interés, ¿ya? Pero
efectivamente sí podría ser evaluado por su equipo, si el que se tiene que inhabilitar ahí es el profesional. Pero pues imagínense que yo me aplique el IVADEC y participe en la comisión, eso no puede ser. Ya, pero si uno de mis compañeros me hace la evaluación y él participa en la comisión, eso no es conflicto de interés, ¿ya? A no ser que nosotros tengamos una amistad, ¿ya? Y eso tiene que ser reconocido por el profesional y se tiene que inhabilitar. Y hay un presidente de por medio. Por eso es que en la comisión el presidente es tan importante. Si el presidente tiene conocimiento, son profesionales, tiene una relación de amistad o de cercanía o de enemistad, que también puede ser, ahí se debiera inhabilitar ambas personas. Clarísimo. Muchas gracias, Constanza. Otra de las preguntas están relacionadas respecto a la vigencia de las credenciales. Una persona pregunta si es necesario actualizar las credenciales antiguas, aquellas que no tienen el código QR, el formato antiguo. Ah, si están no necesita, sí, excepto que tenga una vigencia de caducidad. Pero si dice, por ejemplo, sin reevaluación, no hay necesidad de hacerlo, a no ser que sea el usuario el interesado en renovar o en hacer una nueva evaluación y certificación de discapacidad. Pero no hay ninguna obligación de que la persona tenga que actualizar eso. A no ser que quiera postular al subsidio, ¿ya? Al subsidio habitacional, con el ítem de movilidad reducida, que eso sí hay que hacer una evaluación nueva, eso sí. Ahí no nos sirve hacer una evaluación, que la gente nos pregunta, ¿por qué no solo me evalúa si tengo o no tengo movilidad reducida? No, ahí se hace una evaluación nueva desde cero. ¿Ya? Pero en general, el usuario no necesita actualizar. Si hay una persona que se evaluó el año 1990 o el 94, puede mantener su credencial siempre y cuando esté de acuerdo con el porcentaje y con la información que se le entregó en ese minuto, que era una evaluación bajo otra perspectiva y modelo de evaluación. Así es, muchas gracias. Preguntan si las recalificaciones aumentan los porcentajes. Cuando se hace una recalificación, ¿ya? Recuérdense que la recalificación es una evaluación nueva, ¿ya? La terminología que pusieron en la ley es de recalificación, ¿ya? Pero es una evaluación nueva y con antecedentes nuevos, por lo tanto el porcentaje que ya se entregó puede aumentar o puede disminuir. Va a depender de la información que presenten las personas. Acuérdense que hay personas que en un periodo también tienen tratamiento, acuden a rehabilitación, por lo tanto el desempeño también puede mejorar. No necesariamente va a disminuir porque se le presentó una condición de salud. Entonces va a variar, no les podemos decir, siempre aumentan, siempre se disminuye, porque estamos viendo caso a caso. Preguntan qué diferencia hay entre la credencial y el certificado de discapacidad. La información que contienen son la misma, ¿ya? Es la misma información, solamente son documentos que se emiten distintos, que es la credencial, ¿ya? Y el certificado que uno lo puede obtener de manera virtual. Va a depender esto tiene que ver con un tema de acceso a la información. La credencial llega al usuario porque desde antaño que se entrega una credencial, ¿ya? Y eso no se ha modificado de entrega presencial. Y siempre tiene que haber la opción de acceso a nivel digital para las personas que pueden acceder a eso y pueden obtener más rápido y de mayor acceso a la información, ¿cierto? Así que están las dos modalidades, pero la información es la misma. La otra es un carnet, que la persona lo puede plastificar, etcétera. Y lo otro es un certificado. Gracias, Connie. Preguntan si tenemos conocimiento respecto de si los pacientes que postulan a pensión por invalidez se les está solicitando contar con credencial de discapacidad. Son trámites distintos. No hay ningún requisito. En ninguna parte dice que para postular invalidez tiene que tener discapacidad o viceversa. Es más, muchas personas postulan solicitan la certificación de discapacidad subiendo la información del dictamen de invalidez entregado por la Super de Pensiones o por la misma que ha entregado con PIN, y nosotros ese antecedente no nos dice mucho. Así que no, porque son evaluaciones distintas. Una evalúa la capacidad de pérdida de ganancia, que es la capacidad de pérdida de trabajo, y la otra es que es una discapacidad global, son alteraciones en el desempeño, que son cosas distintas.
Me voy a tomar el atrevimiento de Diga complementar nomás. la respuesta, a no ser de que sea el acta que emite la Comisión Médica de la Superintendencia de Pensiones, en donde está todo el detalle, el desglose de la revisión, y eso es un insumo clínico que es muy valioso para nosotros como Comisión Médica. Ya, si tienen esa información, el usuario la puede subir, súbala. Ya, pero el dictamen a secas, que dice que usted tiene un 55% de invalidez, no nos dice mucho, pero sí el detalle de cómo se tomó la decisión. Como bien dice Romina, que es el acta. Ya, pero no son requisitos para ningún trámite de invalidez ni para discapacidad. Gracias, Constanza. Cambiando un poco el foco de las preguntas, preguntan en relación a cómo se descarga el certificado de discapacidad de un menor de edad, si se debe hacer a través de la clave única del tutor o de los padres. Como cualquier trámite que se hace con un menor de edad, tiene que hacerlo el papá, mamá o el tutor, el que tenga la responsabilidad del menor. Por eso, pero se descarga con la clave única de ese tutor. Se debiera descargar con esa información. Ah, dice, pero en la página web no deja descargarlo, debe ir a la oficina. Ya, entonces tendrá que ir a la oficina. Pero le podemos preguntar al registro civil si se puede. Lo que pasa es que la clave única está asociada a los trámites que tienen que ver con la persona, ¿ya? Entonces acá, pero ya dicen que no, así que no. Me respondió ahí la compañera de Compin que dice que no, debe ir a la oficina. Perfecto. Gracias, María Alexandra. Para apelar, ¿es necesario enviar todos los antecedentes nuevamente o solo los nuevos antecedentes clínicos con los que se apela? Solo los nuevos antecedentes. Si usted sube los mismos, no se, o sea, automáticamente la solicitud se va a rechazar. La apelación, a eso me refiero. Ya tiene que subir nuevos antecedentes a los ya presentados. Exacto, la apelación que se hace dentro de los siguientes 5 días. 5 días desde que se notifica. Eso quiere decir desde que le llega el correo electrónico. Preguntan si existe algún material de difusión actualizado acerca de los beneficios. En la página web de milicenciamedica.cl hay unos videos asociados al proceso de certificación de discapacidad y los beneficios generalmente están en la página web de Cenavis, ya para que los puedan ver ahí. Pero también tienen que ingresar a las páginas web de los servicios que quieran revisar, porque ahí también la mayoría tiene banner asociado a discapacidad o inclusión. ¿Ya? Que quizás son beneficios súper puntuales, pero dependiendo. Si usted quiere ver algo que hace el Ministerio de Educación, tiene que ingresar a su página web y revisar ahí lo que tiene que ver con discapacidad y beneficios. Se pueden, Senadis y en general nosotros no vamos a poner todos los beneficios asociados, ¿ya? Porque nuestra responsabilidad es hacer difusión respecto al trámite puntual, ¿ya? Independiente para lo que la persona lo vaya a solicitar. Quien tiene que hacer la difusión respecto a los beneficios son las mismas carteras gubernamentales, ¿cierto?, asociadas a este RND. Relacionado también a los beneficios, preguntan cómo es el proceso de la rebaja arancelaria para la importación de vehículos. Otra persona complementa con el dato de que aduanas estaba requiriendo al menos un 30% de discapacidad para importar o comprar un vehículo con rebaja de impuestos. No, aduana solo solicita la resolución de discapacidad que diga que tiene discapacidad. No está asociado al porcentaje. Ya eso no, a lo mejor hace una cantidad no menor de años puede ser, pero ya no, ya no. Y ahí eso aduana ha sido súper categórico en plantearlo. Incluso se están haciendo actualizaciones respecto a ello. Las personas con discapacidad pueden solicitar el trámite y eso son todas, independiente si es físico, sensorial, mental, etc. ¿Ya? Y con el trámite de importación de vehículos, eso se hace una solicitud en COMPIN, ¿cierto? Teniendo ya certificación de discapacidad, eso es importante. Si no la tiene, va a tener que iniciar el trámite de cero. Y el médico o equipo tratante tiene que completar con el usuario el formulario de solicitud. ¿Por qué? Tiene que determinar si la persona requiere o no requiere adaptaciones, ¿ya? Y eso lo hace el usuario con el equipo médico tratante. Es importante destacar, porque la persona independiente que esté accediendo a un beneficio arancelario, la persona está comprando un vehículo, ¿ya? Por el cual va a pagar, independiente que le hagan un descuento de impuestos, pero lo va a pagar igual, ¿ya?
Y tiene que ser un vehículo, si lo va a conducir o no lo va a conducir, ese es el análisis que hace con el equipo. Si tiene fuerza en las piernas o no, si tiene movilidad en las piernas o no, si tiene capacidad de movilizar un vehículo con las extremidades superiores, cómo está la capacidad visual. Eso son análisis que se hace con el equipo. Y lo que hace con PIN es corroborar que esa información con la condición de salud, el estado funcional, sea coherente. ¿Ya? Si no es coherente, se pide información complementaria y se revisa o se modifica las adaptaciones que se están planteando. En algunos casos se ha llegado a evaluar al usuario para poder revisar con mayor precisión. Clarísimo, muchas gracias, Constanza. Preguntan respecto a terapia ocupacional. Niños con algún diagnóstico de TEA que cuentan con credencial de discapacidad pueden acceder a prestaciones de FONASA por estos profesionales o algún programa de SENADIS que lo considere, ya que en dispositivos de salud, COSAM u otros, los cupos son muy escasos y debe tener alguna comorbilidad psiquiátrica para poder acceder a ellos. Acá lo importante es que la modalidad de libre elección de FONASA funciona a través de centros, ya que son reconocidos por FONASA. No es que yo vaya a comprar, porque tiene que ver con la compra de bonos, ¿ya? Entonces no es que yo vaya al terapeuta ocupacional o que me visiten el domicilio y yo pueda reembolsar. Eso no lo hace FONASA. Entonces hay centros en los territorios que trabajan terapeutas ocupacionales fonoaudiólogos que pueden prestar servicios, ¿cierto?, a través de FONASA. ¿Ya? Eso es. Y eso es para todas las personas, no solamente para los niños con TEA. ¿Ya? Si va a ser rehabilitación física, si va a ser rehabilitación auditiva, etcétera, pero tiene que ser reconocido por FONASA para poder emitir bonos, ¿ya? Eso es importante. Esa es una gestión que tiene que hacer el profesional o el centro donde están trabajando. Eso no es gestión que hace el usuario. Lo que tiene que hacer el usuario es consultar si el profesional atiende por bono para poder hacer la prestación. Perfecto. Una pregunta que está relacionada más bien a la recalificación o a la apelación. Si un usuario no está de acuerdo con el porcentaje de discapacidad, ¿puede presentar un recurso de reposición dentro de los 5 días hábiles siguientes sin antecedentes nuevos, por ejemplo, aludiendo a situación social mediante una carta? En el caso de la apelación, Sí, porque habla de los 5 días hábiles siguientes, después de la notificación. ¿como qué problema social? O sea, usted en la apelación puede levantar la información que crea relevante para poder modificar la decisión que tomó la CONPIN, ¿ya? Tiene que ser dentro de los 5 días. Tiene que ser dentro de los 5 días. Eso es lo legal. ¿Y por qué? Porque nosotros también tenemos plazos que cumplir. Y una vez que la persona levanta una apelación, nosotros tenemos que responder en 5 días hábiles también. ¿Ya? Entonces tiene que ser. Y la información que suba, o si no hay antecedentes médicos nuevos, funcionales y son sociales, bueno, levante la información social y se revisará según la pertinencia que corresponda. Así es. Gracias, Connie. Preguntan cómo se hace efectivo, perdón Roberto, la última y te doy el pase. ¿Cómo se hace efectivo los beneficios a nivel educacional o de inclusión laboral? Si se debe adjuntar dentro del currículum o algo por el estilo. Ya, ahí preferiblemente que hagan la revisión y las consultas a las entidades pertinentes, ya porque va a depender o sea, en la dirección del trabajo ahí está la información que tiene que ver con la ley 21.015. En Senadis también está la información. Todo lo que tiene que ver con educación, tienen que verlo con el Mineduc también o con la Seremi de Educación. ¿Ya? Preferible que yo no entrar en ese ámbito porque puedo decir algo que no corresponda, ¿ya? Y acá estamos hablando principalmente de lo que tiene que ver con el proceso en sí, más que con los beneficios en específico. Perfecto, muchas gracias, Connie. Roberto, las preguntas de la plataforma de YouTube. Ok, empezamos entonces. Bueno, muy relacionado a la consulta que realizó, la penúltima consulta de Romina, que fue sobre los antecedentes sociales. Preguntan sobre el proceso de recalificación en cuanto a los antecedentes aportados. ¿Es necesariamente tienen que ser médicos o pueden ser también en situación psicosocial? Por ejemplo, un niño con autismo de 10 años que ha sido certificado y posteriormente su madre, que es la cuidadora principal, fallece.
¿Se puede realizar una recalificación? O sea, la recalificación, acuérdese que es dentro de un año calendario, pero si hay antecedentes que generan cambios en la situación de discapacidad de la persona, claro que sí. O sea, la pérdida de la cuidadora de una persona con discapacidad, sea niño o adulto, una información importante. Es una información importante. Porque ese ser, esa persona con discapacidad, sin ese cuidador, ¿ya? Y no teniendo otro, obviamente su situación de discapacidad va a verse afectada. Y no Después, solamente con la pérdida de la persona, porque también hay un duelo de por medio. claro. Bueno, después tenemos las siguientes preguntas en relación a los plazos. ¿Cuánto es el plazo que demora el registro civil en enviar la credencial? Esos son plazos Correos Chile. Va a depender de los plazos que tenga acá. La emisión de la credencial en general, ellos tienen plazos establecidos de la inscripción, de máximo 6 días la inscripción desde que le llega la resolución, y de ahí la emisión de la credencial. En general, ellos se demoran 5 días hábiles en emitir la credencial. Luego, lo que se demore la credencial en salir ya y se vaya por Correo Chile a entregarse, va a depender de los tiempos de Correo Chile, que en general, como tiempos máximos son un mes. En general, Correo funciona bastante rápido, pero igual va a depender del territorio, ya, pero sí en general debiera ser máximo un mes. Y asociado a los plazos también, ¿cuánto es el plazo que tiene Compin una vez que comisiona que llegue la resolución por correo al usuario? Acá es importante destacar que cuando se finaliza la comisión, ¿cierto? Y la ministra de Fe firma, me refiero a CECIC, ¿ya? De que da fe de ese dictamen, automáticamente la resolución se pasa a la bandeja de entrada del presidente, quien tiene que firmar. Esto es un acto administrativo, por lo tanto, la resolución tiene que ser firmada en el minuto que se finaliza la comisión, ¿ya? Eso lo hemos conversado siempre con la gente de la COMPIN. El acto administrativo finaliza cuando la resolución se emite. ¿Ya? Entonces, se firma y automáticamente, esto es, el presidente la firma y se manda por correo electrónico. Una vez que se firma, la persona tiene la resolución en su bandeja de entrada. Después preguntan también por los plazos en relación a cuánto tiempo tengo que esperar para realizar una recalificación o una reevaluación. ¿Cuánto tiempo tengo para? Tengo que esperar una vez que ya se realiza la certificación y el usuario quiere realizar una recalificación o una reevaluación de su situación de salud. Tiene que esperar un año calendario si es que no tiene antecedentes relevantes para volver a solicitarlo. Pero la recalificación tienes que quedarle claro que no es una apelación, ¿ya? Cuando la persona levanta una apelación o un recurso de reposición, está asociado al mismo trámite. Cuando se hace una recalificación, es un trámite nuevo, con nuevos antecedentes. Posteriormente preguntan sobre algo un poco más administrativo, que refiere de que en muchos casos no llega la notificaciones o tampoco la resolución a los correos electrónicos. Ahí, ¿dónde se tiene que recurrir? ¿No les llega la resolución? Claro, al correo de notificación. Ahí tienen que contactarse con nosotros, ya con Compin, directamente, para ver por qué no le llegó la notificación. En general puede que haya puesto o mal el correo, pero en general nosotros lo revisamos el correo, o, eh, o puso un correo que en general lo ve otra persona, que también puede ser. Por eso es importante que el correo de notificación que pongan sea el correspondiente. Y Después, uno que vean. después tenemos una consulta en relación al caso de que la persona fue rechazado, apeló, y la apelación vuelve a salir rechazada. ¿Se puede realizar una sobreapelación? No, no. La última instancia es con PIN. Acá no hay una entidad superior que puedan ir a reclamar o levantar una nueva apelación. Ya. Acá tenemos un caso particular donde refiere que tiene una demencia confirmada hace años con historial de tratamiento con especialista.
¿Cuál es el criterio para rechazar la solicitud y solicitar algún certificado de especialista o control médico en atención primaria? Creo que fue un caso ¿Qué tenía tiene de base? una demencia confirmada. Ya, si tiene una demencia confirmada, eso lo conversamos en la intervención, en el webinar anterior. Si tiene una demencia confirmada por médico especialista, puede solicitar sin ningún problema el trámite. Sin ningún problema el trámite. Si acá lo que hemos dicho en reiteradas ocasiones, que no solamente nos sirve el diagnóstico del médico general para efectos de ciertas evaluaciones que son clínicas y que son de médico especialista, ¿ya? Que tienen que ver con los TEA, que tienen que ver con las demencias. Ya, lo mismo cuando hablamos de la audición o de la visión. O sea, todo lo que tiene que ser visual, eso es el oftalmólogo, ¿ya? O en el caso de algunas patologías visuales, el tecnólogo médico, ¿ya? Y en el caso de la audición, es el otorrino. Entonces, en el caso de las demencias, ¿ya? Y en el caso de los TEA, es el médico especialista, ¿ya? Igual debo destacar que las COMPIN saben muy bien cómo funciona su red y saben muy bien cómo funciona la red asistencial. Y hay regiones en que no hay médico especialista. Ya no hay médico especialista. Y sabemos muy bien dónde es y cómo funciona. Pero también sabemos que hay equipos de salud mental que revisan estos casos y hacen una evaluación mucho más específica. Por lo tanto, también se puede confiar en esos equipos. Y ahí COMPIN es categórico. En las facultades que nosotros tenemos es de aceptar o rechazar las solicitudes, ¿cierto?, de revisar en detalle. Y ahí, si nosotros sabemos que hay un hospital regional, por ejemplo, que no tiene médico especialista, ¿ya? Ahí se va a hacer un trabajo con los servicios, ¿cierto? Y se puede revisar mucho más en detalle eso. Pero quiero también plantearles que los servicios de salud hacen un trabajo a través de la telemedicina importante. Entonces, para los diagnósticos de especialistas, para la confirmación diagnóstica de ciertas patologías, existen instancias. No solamente tiene que ir el usuario, sino que también hay trabajo entre los médicos para diagnosticar. Y como les mencioné, COMPIN recibe el proceso cuando ya la persona está confirmada. Por lo tanto, la pesquisa se hizo, los exámenes se hicieron, las evaluaciones se hicieron previamente de la condición de salud. Nosotros estamos recepcionando esa información para hacer un análisis y una evaluación de discapacidad. Okay. Connie, después tenemos consulta en relación a si es que la credencial se puede posteriormente modificar en la dirección de la credencial. ¿La dirección de notificación? No, la dirección que aparece en la credencial. Sí, la dirección, la que sea que está en la credencial, la puede modificar el propio usuario, pero tiene que ir a registro civil. ¿Ya? Eso no se hace en COMPIN, tiene que hacerlo en registro civil. Y eso se hace presencial. Luego tenemos la siguiente pregunta. ¿Qué puedo hacer si se venció el plazo para apelar? ¿Puedo realizar el trámite? No, son 5 días hábiles. Son 5 días hábiles. Y después tenemos 4 preguntas en relación a los beneficios. Para iniciar el trámite de postulación a beneficio, ¿se puede realizar con la resolución o con la credencial de discapacidad? No, tiene que ser con el certificado de discapacidad. Certificado de discapacidad. Esa es la información. Aduana también pide el certificado de discapacidad. ¿Ya? No, la resolución no es la inscripción en el RND, es el insumo que tiene el registro civil para hacer la inscripción. Es el certificado que emite el registro civil o la credencial. Asociado a los beneficios, preguntan sobre si el porcentaje hace alguna diferencia para algunos beneficios. No, ninguno. El porcentaje no está asociado a los beneficios. Ningún beneficio. Es la inscripción en el Registro Nacional de Discapacidad solamente. Después preguntan, ¿se puede eliminar un registro nacional de discapacidad? Sí, sí se puede eliminar, pero eso tienen que levantar una carta de solicitud al registro civil, ¿ya? Indicando que se quiere desinscribir y ellos hacen el proceso. Pero eso se hace con registro civil. No es que nosotros hagamos una resolución que diga que no tiene discapacidad, porque el acto técnico administrativo ya se hizo, por lo tanto ya nosotros determinamos que tiene. Si la persona desde su perspectiva de derecho quiere desinscribirse, tiene que hacer la solicitud
vía carta de solicitud a registro civil, específicamente a registro especial. Bueno, esta pregunta va relacionada a calificación. ¿Hasta cuándo estará permitido realizar por videollamada la aplicación del IVADEC? Mientras estemos en pandemia, el protocolo que existe y que incluye la aplicación vía telemática de IVADEC es en contexto pandemia. ¿Ya? Una vez que la pandemia no esté y la autoridad sanitaria determine que no estamos en alerta sanitaria, ahí volveremos a exclusivamente aplicación presencial. Actualmente existe la opción vía telemática y vía presencial, de acuerdo a lo que determine el paso a paso en cada territorio y en cada comuna, así de específico. Ya esto no es visión regional, en cada comuna, y también analizando la capacidad de respuesta de aplicación de IVADEC en cada territorio. Eso se toma en definición dependiendo de los aforos, etc. ¿Ya? Pero podemos funcionar con la dualidad de presencial y telemático, siempre y cuando el presencial cumpla con todos los protocolos asociados a la atención de público. Otra pregunta que está asociada a la certificación de discapacidad. ¿Qué pasa si el usuario se da cuenta de que en su certificado de discapacidad o la resolución de discapacidad hay algún error en su emisión? ¿Eso se tendría que ir directamente a registro civil o a COMPIN en la consulta? En general, si hay un error en los datos, registro civil lo va a mandar de vuelta, pero no nos ha pasado, y esto siempre va a pasar mientras todo sea digital, siempre hay un margen de error humano, ¿cierto? Que la credencial sale con el error, y ahí generalmente el usuario le avisa a registro civil o a COMPIN, y nosotros lo resolvemos de manera interna, y lo hacemos con la celeridad que nos obliga la normativa. Sí. Romina, se incorporó Victoria ya. Perfecto. Solo voy a tomarme el atrevimiento de contestar una pregunta que preguntan si es que la persona extravía su credencial, si podía volver a acceder a ella. Bueno, efectivamente simplemente tiene que acercarse a cualquier registro civil y volver a adquirirla, ¿ya? O por la página web de registro civil y se pagan un monto menos de 1.000 pesos. Sí, 870 si mal no recuerdo. 870, sí. Sí, ya, perfecto. Bueno, en virtud de la hora vamos a invitar a la señora Victoria Campos. Ella es la directora nacional del Departamento de COMPIN Nacional, que nos va a entregar unas palabras en este cierre de actividad. Señora Victoria. Muchas gracias, Romina. Buenos días a todos y a todas quienes se han mantenido conectados en esta mañana para finalizar este importante ciclo de capacitaciones sobre la actualización de la calificación y certificación de la discapacidad en red, que hoy termina exitosamente gracias al interés de cada uno de ustedes. También quiero agradecer al Hospital Digital por brindar este espacio para que nuestros funcionarios de COMPIN y todos aquellos profesionales de la salud puedan interiorizarse sobre los trámites de discapacidad. Por supuesto, agradecer a nuestra encargada de discapacidad y beneficios del Departamento de COMPIN Nacional, Constanza Piris, por su compromiso y entrega durante todo este ciclo, así como también quienes han apoyado en esta capacitación. Espero de todo corazón que esta experiencia haya sido fructífera para todos y que en un futuro no muy lejano volvamos a reunirnos para seguir mejorando nuestros conocimientos y para poder brindar también una mejor atención a cada uno de nuestros usuarios. Muy agradecida de cada uno de ustedes y un abrazo grande y espero que nos volvamos a reunir muy prontamente. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias, señora Victoria. Constanza, en virtud de la hora, no sé si, porque hay muchísimas preguntas que quedaron sin contestar. Tú dirás, mira, ¿cómo procedemos? Son las 11:17. Hasta las 11:25. Y ahí ya cerramos para quienes no hayan completado el formulario de asistencia y podamos responder unas preguntas. Yo quiero aprovechar una que acabo de leer, que tiene que ver con el pago del duplo, que eso es asignación al duplo, ¿cierto? O por subsidio único familiar o por asignación familiar, y eso no es discapacidad, eso es invalidez. Ya es importante, lo que pide la caja de compensación es
la resolución de COMPIN, pero de invalidez por asignación familiar al duplo, o en el caso de los municipios que piden subsidio único familiar. Eso aprovecho de aclararlo ahora. El Roberto estaba terminando algunas preguntas. Partamos con 3 más, yo creo que con esa ocupamos el tiempo. Sí, preguntan, en realidad hay mucha confusión en relación a la invalidez, a la incapacidad y a la certificación de discapacidad. Bueno, ya habías comentado con Constanza de que son trámites completamente distintos y evalúan cosas distintas. En relación a eso, también preguntan cuál es la diferencia entre invalidez y discapacidad. Ya, hemos mencionado que la discapacidad tiene que ver con dificultades, ¿cierto?, en el desempeño, cuando una persona tiene una condición de salud y tiene limitaciones en la actividad y la participación social, ¿cierto? La invalidez tiene que ver con cuando la condición de salud, enfermedad o accidente deja secuelas importantes a nivel de función y estructura que tiene dificultades para la capacidad de ganancia. Eso tiene que ver con el trabajo, ¿ya? Con la capacidad de trabajar. Y tiene que ver principalmente con función y estructura. Esto no tiene que ver tanto con actividad y participación si lo vemos desde la perspectiva de CIF. ¿Ya? Esas son las diferencias principales. Y otro, invalidez está asociado a distintas leyes, la 16.744, la 3.500, la que tiene que ver con discapacidad mental, etc. En la página web de licencia médica están diferenciados los trámites de invalidez y los de discapacidad para que lo revisen ahí. Sí, bueno, más que una pregunta, es una sugerencia que lo han realizado por lo menos 2 personas en el chat, que si es que se puede hacer un compendio de preguntas frecuentes y un tríptico sobre los beneficios sociales. Ya, todo lo que tiene que ver con beneficios, nosotros le vamos a dar la información a SENAI para que actualice la información y pueda estar en acceso a todo el mundo para que lo pueda ejecutar y nosotros también publicar en nuestros canales de comunicación. Lo que tiene que ver con las preguntas frecuentes, nos comprometimos la semana pasada a que antes de Navidad íbamos a tener un consolidado de preguntas frecuentes en nuestra página web. Sí, no sé si Romina tendrá alguna otra consulta. Sí, me parece relevante compartir una pregunta de alguien que consulta si existe algún inconveniente en que una persona trabaje y tenga la credencial de discapacidad. No existe ningún inconveniente. Incluso la persona está dentro de su derecho a informar si tiene o no tiene discapacidad su empleador. Si quiere ser parte del recurso humano asociado a la ley 21.015, tiene que decir efectivamente que tiene discapacidad. Pero también existen personas que tienen la credencial, están inscritas en el RND, que trabajan habitualmente y que no han informado a su empleador. Eso es decisión de cada persona. Así es, un trámite voluntario. Me voy a tomar el atrevimiento. Hay una persona, me da la impresión que es trabajadora social, que está pidiendo retroalimentación respecto de los IRRAs que realizan. Yo sugeriría, Jimena, HT, no sé si es por el Hospital del Trabajador, que tomar contacto directo con las subcomisiones a donde emiten esos documentos para poder hacer una retroalimentación técnica. Sí. ¿Ya? La última pregunta es un caso que están planteando. Dice que tienen un usuario que es sordo de nacimiento y que la familia está solicitando la credencial de discapacidad para declararlo interdicto por discapacidad intelectual. La consulta del equipo es que si ellos como APS pueden certificar ese tipo de discapacidad para declarar la interdicción. Hay muchos conceptos acá que aclarar. No, hay una mezcla de cosas importantes. Primero, la interdicción la determina tribunales de justicia. Primero, ni siquiera la COMPIN, ¿ya? Solicitan como información la certificación de discapacidad de COMPIN, efectivamente, y ahí tribunales de justicia solicitan la resolución de COMPIN, pero lo hace tribunales de justicia a la COMPIN respectiva, ¿ya? Por oficio, por documento legal y todo, ¿ya? Tribunales de justicia determina si una persona tiene o no tiene interdicción. En el caso de que plantea de la persona con dificultad, ¿cierto?, auditiva, ¿ya? Si a COMPIN llega
solamente con un diagnóstico asociado a la discapacidad auditiva, va a ser origen auditivo. Punto. Si tiene cómo demostrar que la persona tiene un deterioro cognitivo asociado a un trastorno mental tipo demencia o trastorno psiquiátrico, daño orgánico cerebral, etcétera, tiene que plantearlo y fundamentarlo, ¿ya? Acá en general, si la persona ha tenido una hipoacusia desde la infancia y no ha tenido rehabilitación, no ha participado o no ha sido parte del sistema educativo, poco probable que obviamente le evalúen cognitivamente o le apliquen un test, ¿cierto?, de psicometría, ¿ya? Sino porque va a salir con dificultad por tener baja escolaridad o por no tener escolaridad. Entonces ahí lo que tiene que hacer el equipo es hacer una buena evaluación de la hipoacusia, ¿cierto?, si está con audífono o no, si funciona o no funciona, de su estado funcional, y la solicitud hacerla a COMPIN. Nosotros determinamos si es origen solo auditivo o si está asociado a otras condiciones de salud, y tribunales de justicia determinará si esa persona tiene o no tiene interdicción. ¿Constanza? Bien. Sí, disculpa, Romina. La última pregunta va relacionada con el proceso de interdicción. Preguntan, ¿qué pasa si una persona ya está interdicta y quiere anular su registro nacional de discapacidad? ¿Puede realizarlo? No, ¿Pese a que esté interdicta? si ya tiene la interdicción, quien tendría que hacerlo es Su curador. el curador, exacto. Pero ahí habría que ver si el Tribunal de Justicia le permite hacer eso o no. Eso habría que revisarlo. Es una pregunta bien específica que yo creo que habría que preguntarle a Registro Civil en este caso. Quien hizo la pregunta, por favor, mándemela por correo electrónico, ¿ya? Y, porque es un caso específico, ¿ya? O si lo inventó o lo puso así como opción, ya es otra cosa. Pero si es un caso puntual que existe, que me lo haga por correo electrónico y yo se lo remito a Registro Civil. Ok. Bueno, aprovechando los últimos minutos, bueno, darle la felicidad en su día institucional a Constanza y bueno, y a todos los terapeutas ocupacionales de la red. Aprovecho estos minutos para Muchas felicitarlo en su gracias. día. Muchas gracias. Es el Día Internacional de los Terapeutas Ocupacionales. Sí, felicidades también a todos los colegas, Romina, si te queda una pregunta, la podemos hacer y cerramos. Solo quería complementar con la pregunta anterior al equipo de APS. Ellos como ESET, en lo que participan es en la calificación y no en la certificación, que ya sabemos hoy en día que es solo materia médico-administrativa de la COMPIN. Exacto. Yo creo que por ahí ya estaríamos en el tiempo, Connie, así que sí, estamos estaríamos cerrando la actividad. Sí. Yo quiero agradecer a Victoria, a la directora de COMPIN Nacional, mi jefa, por su confianza hacia las COMPIN, hacia mi persona también, el trabajo que hemos hecho. Esto es un trabajo colaborativo de todo el equipo de COMPIN Nacional. Ya acá aparece Constanza Piri, ¿cierto?, en la pantalla, pero hay un equipo importante detrás. El trabajo que hacen las COMPIN en las subcomisiones ha sido tremendo. En contexto pandemia ha sido un trabajo, pero grandísimo que se ha hecho. Nosotros no hemos parado ningún minuto, con teletrabajo, con presencial, dualidad. Ha sido un trabajo enorme desde los presidentes, el equipo de unidad y discapacidad, y que yo agradezco. Y eso se reconoce a través también de las encuestas de satisfacción de usuario que hacen nuestros mismos usuarios. Hemos recibido un feedback importante. Agradezco a Romina y a Roberto por el apoyo también en la moderación de las preguntas, la asistencia, y también a Hospital Digital por el trabajo colaborativo que han hecho con nosotros y por la instancia y la plataforma de poder acceder a nivel nacional, ¿cierto? Y tener las presentaciones ahí. Así que muchísimas gracias por mi parte y esperen las certificaciones en 15 días hábiles más, ¿cierto? Así, muchísimas gracias, Constanza, muchísimas gracias, Roberto. Muchas de las personas siguen preguntando en el chat dónde están disponibles todos los webinars, tal como lo dijo Constanza, están ya alojados en la página de Hospital Digital, en su canal de YouTube. Y bueno, en 15 días vamos a estar enviando los certificados de participación. Muchísimas gracias a todos. Podemos dar por concluida esta serie de webinarios.